entonces. A ver si es que nos ayuda compartiendo. Voy a ahorita habilitarles para que me compartan las pantallas. Y a ver, le podemos pedir a Emilia. Emilia, si nos puedes compartir la pantalla para revisar el ejercicio. Ya. ¿Puedes encender el micrófono, Emilia, o no? Hola, Emi. ¿Me escuchan, chef? Sí, ahí sí. A ver, vamos revisando, ¿ya? María decía que, bueno, tenía de peso, teníamos que convertir, ¿no es cierto?, el valor en libras, ¿no es cierto?, que era de 140 libras, convertirlo a kilos, porque para sacar el índice de masa corporal necesitamos tener el peso en kilos, ¿verdad? Hasta ahí, si me van siguiendo, ¿no es cierto? Luego, el valor de la talla al cuadrado, si ella mide 1,56, nuestro factor al cuadrado era 2,43. Eso nos daba un índice de masa corporal, ya dividiendo, ¿no es cierto?, el 63,63 kilos para los 2,43 nos da un índice de masa corporal de 26,1. Si es que revisamos el rango, ¿no es cierto?, en donde se encuentra María, entonces está entre el 25 y el 29,9, por lo tanto está en sobrepeso, ¿ya? Esto es lo que teníamos que indicar al final del índice de masa corporal, que según el indicador, ¿no es cierto?, según la calificación, ella se encuentra en sobrepeso. Ok, vamos entonces al cálculo de calorías y bajamos un poquito, Emilia. Ya. La fórmula que aplicamos de Benedict, ¿no es cierto? Tenemos ya establecidos los factores o los valores, ¿no es cierto? Para esto necesitábamos los datos del peso en kilogramos, de la talla en centímetros, ¿sí? Y la edad. Esto nos daba, o realizando la ecuación, ¿no es cierto?, nos da un resultado de 1344,5 calorías. Ya aquí de pronto, no sé, podríamos manejarnos solo con con un decimal, estamos bien, 1 o 2 decimales máximo es con lo que debemos trabajar, ¿sí? Para no tener valores tan largos, ¿ok? Ya, entonces, no sé, a alguien tal vez le salió un valor diferente a las 1344 calorías. No. No, ya, ok, No. vamos bien entonces. Ya, en el índice de masa, perdón, en el índice de actividad física habíamos colocado todos quizás un 30%. Si bien es cierto, ella está realizando una caminata todos los días, normalmente podríamos considerar esto como una actividad realmente ligera. Si bien es cierto, ella va a gastar energía y el resultado final, esas 403 calorías que sacamos, quizás son un indicador importante de energía para la actividad física. Sin embargo, no siempre este tipo de actividad física es lo más saludable, solo como referencia, ¿ya? Si bien yo camino o hago una caminata diariamente, lo mejor que podríamos hacer para incluso aprovechar al máximo ese gasto energético es realizar una actividad física voluntaria, ¿no es cierto? Una caminata voluntaria que quizás pueda también mejorar la mente, ¿no es cierto? Y no solo el cuerpo, no solo oxigenar el cuerpo al yo realizar esta caminata, sino que puedo trabajar la mente también. Quizás ella camine esos 40 minutos, ¿no es cierto?, bajo estrés,
quizás no lo hace de forma continua, quizás tenga paradas, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de actividad física no siempre puede generar una situación positiva para la mente. Sin embargo, es considerada una actividad física porque es una caminata, más aún si es que ella aprovechara, ¿no es cierto? O la recomendación sería que ella aprovechara este momento para poder realizar este gasto energético como actividad física. Todos calculamos a partir del 30%, quizás alguien calculó menos del Chef, yo le 30%. puse por el 40%. Mm, Chef, mm, yo Yo también, le chef. puse, Ya, bueno, está bien para efectos del ejercicio que hayan colocado un índice de actividad física. Sin embargo, como recomendación para una caminata, sí colocaríamos una actividad física ligera. Un 30% estaría perfecto. Ya para la actividad moderada, siempre consideren, por favor, un poco más o quizás una actividad de mucha más fuerza o quizás un tiempo más prolongado, ¿sí? Caminar 40 minutos diarios es lo que normalmente nos recomiendan a todas las personas. 45 minutos diarios de una actividad física es lo que se recomienda a cualquier persona. Ahora, eso no requiere una cantidad de calorías mayor o moderada. Yo le colocaría solo como una actividad ligera. Quizás de una actividad moderada podría ser si ella realiza, en vez de caminatas, realiza senderismo, por ejemplo, ¿sí? Ya para el senderismo no requiero yo de 40 minutos, sino quizás voy a realizar una caminata de unas 2 horas, ¿sí? Ya no lo realizo en plano, ¿no es cierto? Sino quizás puedo realizarlo en montaña, entonces eso exige que realice yo una actividad de mayor impacto, ¿sí? Ahí podemos hacer una diferenciación entre ejercicios de bajo impacto y de alto impacto. Normalmente los de bajo impacto, como el caso de caminar o incluso trotar de forma ligera, puede exigirnos un 30% de energía para la actividad física, ¿sí? Pero ya este tipo de actividades como senderismo, ¿no es cierto? Podríamos aplicar un 40% porque estamos considerando incluso más tiempo y una actividad de mayor impacto. Miguel nos dice, a ver, ¿de dónde salía el IMB? El índice de metabolismo basal, 2288. Ah, en el ejercicio, aquí. No, es solamente si es que aplicáramos la fórmula simple. El índice de metabolismo basal con fórmula simple nos da otro valor. Lo que está haciendo aquí Emilia es aplicando el mismo formato, pero el valor que estamos tomando es de la de Benedict, ¿sí? No estamos tomando fórmula simple porque pedimos índice de metabolismo basal en base a la fórmula de Benedict, ¿sí? Y de ahí estamos calculando índice de actividad física. En la parte de arriba teníamos el total de índice de metabolismo basal, ¿no es cierto? Que obtuvimos a partir, gracias Emilia, que obtuvimos a partir de la fórmula de Benedict, ¿sí? Entonces, estamos tomando este valor como indicador para sacar actividad física. Gracias, Emilia. Ahora sí, termogénesis. ¿Ya? Y ese 10% de termogénesis, ¿no es cierto? Que son esas 134 calorías. Todos los tres valores, el índice de metabolismo basal, el índice de actividad física y la termogénesis, nos dan un total de 1882 calorías, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos este valor. Gracias, Emi. Sí, ¿Ya? Este chef. es el total de calorías que ella debería consumir diariamente si intenta mantener su peso actual. ¿Qué recomendación nosotros le daríamos a María? Si es que el índice de masa corporal nos dio un estado de sobrepeso, ¿qué le vamos a recomendar? hacer mayor actividad física. Hacer mayor actividad física o recuerden que nosotros podemos, por el lapso del el tiempo estimado, ¿no es cierto? Podemos ir reduciendo alrededor de 400 o 500 calorías a este valor. ¿Para qué? Para que ella en una semana, ¿no es cierto? En un mes tenga una pérdida favorable o una pérdida saludable de peso que le permita quizás entrar ya en el rango de saludable según el índice de masa corporal, ¿sí? Si es que yo reduzco aquí calorías, ¿ya? Y de pronto añado mayor tiempo de actividad física, entonces ella va a poder en poco tiempo
¿no es cierto?, de forma saludable, poder llegar a su peso deseable o a un índice de masa corporal adecuado. Ahora, como estamos calculando índice de masa corporal, si bien es cierto ella, reduciendo la cantidad de calorías, puede empezar a perder peso, tendrá que pasar por lo menos unos de 3 a 6 meses para que ella pueda empezar a ver resultados sobre el índice de masa corporal o sobre la transformación de su grasa en músculo, ¿sí? Porque nadie en poco tiempo, ¿no es cierto? Quizás en una semana, en 2 semanas, 3 semanas, yo puedo ver una pérdida de peso, ¿no es cierto? Porque estoy consumiendo menor cantidad de calorías. Sin embargo, si es que yo quiero ver ya transformación, ¿no es cierto?, de mi músculo y tener un índice de masa corporal mucho más adecuado dentro de la recomendación, entonces yo tendría que ya esperar un lapso de 6 a 6 meses para empezar a ver resultados, ¿ok? Bien, cerramos entonces este ejercicio de María. Espero que todos hayamos sacado las mismas respuestas, ¿ya? Y haciendo un poco de referencia ya a la unidad número 4, que es la que empezamos el día de hoy. ¿Dónde está? A ver, espérame un segundito. ¿Dónde está mis...? Aquí está, ya. A ver, les comparto. Vamos a revisar nuestras... diapositivas, ok, a ver. Bien. Ya. Bien. Entonces, esta unidad nueva ya que vamos a revisar el día de hoy, vamos a recomendarles que este momento en el CIB ustedes tienen ya para la unidad 4 un documento de lectura que va a ser material para la próxima clase. Yo les voy a tomar un control de lectura, unas preguntitas en base al documento que yo les he cargado este momento relacionado con la diabetes. Ya vamos a ir analizando los cambios en la alimentación y cuáles son los factores que influyen en los cambios en la alimentación. Ya, si bien vamos ahora a ir analizando ciertas situaciones, condiciones y patologías, yo preferiría que a estas situaciones que vamos a ir revisando las llamemos patologías o condiciones. Quizás no enfermedades. Si bien pueden causar afecciones al organismo, estas condiciones que se van presentando debido a los cambios en la alimentación resultan ser oportunidades para que las personas de alguna manera cambien sus hábitos alimenticios, con obviamente ciertas restricciones, pero también con flexibilidad para ofrecerles un manejo, ¿no es cierto?, en cuanto a su salud mucho más adecuado. Entonces, si estas condiciones, como vamos a ver ahora, por ejemplo, cambios metabólicos como diabetes, sobrepeso, hipertensión, si bien dentro de la comunidad de la nutrición o la comunidad médica son llamadas patologías o enfermedades relacionadas con los alimentos, es preferible que nosotros motivemos a las personas que tienen estas situaciones, no sé, considerando, ¿no es cierto?, que son cambios en la alimentación que pueden mejorar nuestro estilo de vida, ¿sí? Y estos cambios en la alimentación obviamente no solo van a producirse cuando yo manejo un desequilibrio en la cantidad de calorías que, por ejemplo, consumo, ¿sí? Cuando existe un desequilibrio, ¿qué es lo que sucede con la persona? Quizás puede estar consumiendo mayor cantidad de calorías a las que, diferente, ¿no es cierto?, a las que yo necesito, puedo estar tomando las calorías de productos que no son los adecuados, ¿no es cierto? El poder determinar de alguna manera el tipo de alimentación que yo llevo puede llevarme a un cambio en la alimentación favorable. No hacemos referencia en los cambios de la alimentación solo a situaciones como intoxicaciones o intolerancias o alergias que se puedan presentar y que puedan exigirme el cambio en un sistema de alimentación, sino también el poder analizar
qué productos estoy consumiendo dentro de mi dieta que quizás son erróneos o quizás no están beneficiándome, ¿no es cierto?, en mi salud. Desde ahí podemos nosotros definir que también se consideran dos situaciones diferentes aquí para también hacer referencia a los cambios en la alimentación. El comer solamente comida chatarra o calorías vacías, ¿no es cierto?, de grasas, de azúcares, no es el único problema que tenemos, ¿no es cierto?, en la mala alimentación, sino además de eso también el hecho de no comer o comer mal, comer a deshoras, ¿no es cierto?, o evitar comer durante largos periodos de tiempo, también puede producir, ¿no es cierto?, que exista un desequilibrio nutricional y un desequilibrio en la dieta que posiblemente pueda llevarme también a desarrollar otro tipo de problemas, como el caso del sobrepeso. Si es que yo, por ejemplo, tengo una alimentación desequilibrada, ¿no es cierto?, donde no consumo alimentos por largos periodos de tiempo, ¿qué es lo que produce esto quizás? Que yo tenga atracones o que yo espere una comida, ¿no es cierto?, importante para comer quizás más de lo que pude haber comido en lapsos de tiempo, en distribuciones en el largo de todo el día. Entonces, esto también puede generar un problema, ¿no es cierto?, en la alimentación. Entonces, la mala alimentación no solamente se define por el hecho de consumir productos que quizás puedan generar un sobrepeso o que sean comida chatarra o calorías vacías, ¿no es cierto?, sino también puedo tener una mala alimentación si no consumo los suficientes alimentos y sobre todo hago muchos tiempos, ¿no es cierto?, espero muchos largos periodos de tiempo entre comida y comida para poder realizar mi alimentación. ¿Ya? Entonces, estos requerimientos nutricionales, ¿no es cierto?, o los requerimientos calóricos, van a variar incluso, depende del grupo de personas, varían de acuerdo a la edad, al sexo, a las condiciones de vida de la persona, el trabajo, el nivel de actividad física y todo. Sin embargo, es importante definir que todo sistema de alimentación puede generar un exceso o un déficit. Entonces, nosotros tenemos que, además de eso, considerar nuestro estado nutricional o nuestro estado de vida para poder tener un indicador de qué cantidad de calorías o de nutrientes debo yo consumir, ¿no es cierto? Porque quizás si es que yo estoy en un periodo de embarazo, pueda tener un déficit de ciertos nutrientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Suplementar mi dieta, ¿no es cierto?, con otro tipo de alimentación. Y quizás si es que yo soy una persona que realiza actividad física o que realiza algún tipo de deporte o de alto élite, ¿no es cierto?, y no estoy realizando el mismo entrenamiento, quizás estoy consumiendo un exceso de nutrientes y de calorías, ¿verdad? Entonces, todas son situaciones que nos pueden llevar a analizar una situación alimentaria. Sin embargo, dentro de todo esto, nosotros también podemos definir dentro de nuestros estados nutricionales ciertas condiciones patológicas o ciertas condiciones, ¿no es cierto?, metabólicas que pueden dar paso a estos cambios en la alimentación, que obviamente tienen que llegar a ser positivos. La primera condición que vamos a revisar es la diabetes, ¿ya? Ustedes van a realizar lectura de esto, yo quiero que profundicen un poquito más para la próxima clase que yo les voy a hacer unas preguntas. Ahora vamos a revisar de forma general un poquito el tema de la diabetes y consideramos a la diabetes a esta concentración de glucosa en sangre superior a 140 miligramos por decilitro de sangre, ¿sí? Lo normal en una persona que quizás no presente un problema de diabetes es 90 miligramos por cada decilitro de sangre. Es más o menos el rango de una persona que permite que su páncreas o permite el funcionamiento correcto de la metabolización de los azúcares, ¿ya? La causa de la diabetes y de estos niveles altos, ¿no es cierto?, de glucosa en sangre, es que el organismo o el cuerpo no es capaz de metabolizar correctamente los hidratos de carbono que provienen de esa alimentación, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás su páncreas no está produciendo la cantidad suficiente de insulina. Recuerden que cuando vimos la metabolización de los hidratos de carbono, habíamos hablado de que el páncreas resulta ser como nuestro cerebro, ¿no es cierto?, de nuestro sistema digestivo, y que él es capaz de producir la cantidad de insulina para metabolizar esta hormona. Recuerden, era la hormona de la insulina era la que metabolizaba los azúcares que se forman, ¿no es cierto?, la glucosa que se forma a partir de la metabolización
de los hidratos de carbono. ¿Qué pasa cuando hay entonces una insuficiente producción, ¿no es cierto?, de insulina? Existe la famosa desnutrición celular y la exposición a múltiples afecciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza, ¿no es cierto?, a tener muerte celular o desnutrición celular de cualquiera de sus órganos, ¿no es cierto?, o de cualquiera de sus funciones. Entonces, es por eso que la diabetes es llamada como que el asesino silencioso o algo así, porque un deterioro lento que tiene el organismo y que no a todas las personas o todos los diabéticos quizás pueda afectarles de la misma manera, ¿ya? Entonces, esta muerte celular se puede dar en diferentes órganos, sobre todo los que se ven afectados son los órganos oculares o los órganos periféricos o los órganos, el riñón, ¿no es cierto? De ahí que vienen problemas relacionados, como por ejemplo la insuficiencia renal o quizás problemas relacionados con el corazón, ¿no es cierto? Porque no estamos procesando correctamente esa glucosa se queda en sangre y eso produce que exista la muerte celular, ¿sí? Vamos a ver esto con mayor profundidad en la lectura que ustedes realizarán. Esta condición, de alguna manera, de exceso de azúcar en sangre, ¿no es cierto?, de glucosa en sangre, produce varios trastornos. Inicialmente era una condición que se daba en personas jóvenes, ¿sí? Y que aquí aparece la famosa diabetes tipo 1, que son condiciones del organismo que se dan por resultados genéticos, ¿sí? Pero hoy en día ya estamos frente, o sea, hace unos 10 años atrás, la mayor parte de las personas, sobre todo cada vez gente más joven, se enfrenta a la famosa diabetes tipo 2, que la causa una mala alimentación, ¿sí? En un diabetes tipo 1, quizás la persona, ¿no es cierto?, desde edad muy joven, niños, adolescentes, presentan este tipo de diabetes como un desorden genético. ¿Qué es lo que sucede? Que su páncreas no es capaz de desarrollar o de producir insulina. Por lo tanto, este tipo de diabético tiene que tomar insulina de forma externa. ¿Sí? Es una persona que tiene que, toda la insulina que requiere para poder metabolizar estos hidratos de carbono, tiene que tomarla del exterior. Por lo tanto, se convierte en una condición o una patología genética. ¿Sí? Nosotros tenemos quizás no podemos hacer una diferenciación entre el grado de afección que puede tener el diabetes 1 y el diabetes 2, porque ambas pueden llevarnos a los mismos tipos de afecciones o consecuencias. Sin embargo, en el caso del diabético 1 hay que tener mayor control porque al no producir insulina en su organismo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ayudarle completamente con el suministro de la misma. A diferencia del diabético tipo 2, que cada vez sí hay personas más jóvenes que están presentando esta condición, pero que se da por un desorden alimenticio. Las personas empiezan a consumir un exceso de hidratos de carbono que no son metabolizados o incluso consumen exceso de grasas. Ahorita la diabetes tipo 2 es una condición que se presenta sobre todo en personas con sobrepeso o obesidad. ¿Por qué? Porque el hecho de consumir gran cantidad de grasas también produce que haya una cantidad de glucosa mayor en sangre. Ya recuerden que todos los hidratos de carbono que no pueden ser metabolizados se convierten en el organismo en grasa y esa grasa se queda localizada, ¿no es cierto?, sobre todo alrededor de la circunferencia abdominal, provocando de esta manera que el peso aumente y podemos relacionar esta afección, ¿no es cierto?, el diabetes tipo 2 con personas que quizás tienen un problema de sobrepeso o obesidad. En cualquiera de los casos, la persona que está presentando sintomatología de un tipo de diabetes van a tener síntomas similares. En el caso del adelgazamiento, sobre todo personas con diabetes tipo 1, por ejemplo, presentan mucho adelgazamiento, una sed anormal, constantes ganas de orinar y la fatiga intensa son condiciones o situaciones que se presentan como síntomas si es que yo estoy, ¿no es cierto?, iniciando con problemas relacionados con el metabolismo de los azúcares, ¿ya? Entonces, quizás no todas las personas obviamente presentan adelgazamiento. Si yo relaciono el diabetes tipo 2, por ejemplo, con personas con obesidad, obviamente no van a presentar este síntoma, ¿no es cierto? Pero quizás sí presenten síntomas como la sed,
como las constantes ganas de ir al baño, como a pesar de que no estén tomando líquidos, por ejemplo, porque cada persona funciona de la misma manera, ¿no es cierto? Si yo tomo excesos de líquidos, obviamente mi riñón tiene que producir orina, entonces constantemente estoy queriendo ir al baño. Pero si es que yo no estoy constantemente tomando líquidos, ¿qué hace el organismo? Los elimina a través de la orina como una consecuencia de la diabetes. Y la fatiga intensa, mucho cansancio, a pesar de no incluso generar o gastar energía, la persona está muy cansada, constantemente está con ganas de dormir, y estas son situaciones que se pueden presentar como consecuencia general de la diabetes, ¿ya? Hay otro tipo de diabetes que quizás podemos analizar también, que aparece cuando la persona está en un periodo de gestación. Mujeres que están en periodo de gestación pueden presentar un tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que es un desorden metabólico obviamente generado por el embarazo. Sabemos que el embarazo es una situación, ¿no es cierto?, que cambia completamente mi metabolismo y mi producción de hormonas. Por lo tanto, en este estado puede verse afectada la hormona de la insulina, produciendo un tipo de diabetes que es llamada la diabetes gestacional. Hoy en día incluso, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? No. Creo que alguien prendió el micrófono, por favor, si puede apagar para continuar. Quizás hoy en día algunos expertos consideran incluso un cuarto tipo de diabetes, porque llamamos diabetes tipo 1 a la congénita, diabetes tipo 2 a esta diabetes que aparece por mala alimentación, diabetes tipo 3, que podría ser considerada la diabetes gestacional, que se da por un desorden metabólico en el embarazo y que generalmente desaparece luego de que la mujer da a luz, ¿no es cierto?, y sigue quizás un tratamiento de un poco tiempo, puede desaparecer este desorden metabólico y el organismo empieza a producir nuevamente insulina. Sin embargo, hay un cuarto tipo de diabetes que quizás se pueda considerar, que los expertos llaman la diabetes familiar, que es justamente ese tipo de cambio en su alimentación que tienen los familiares o las personas cercanas al diabético, a la persona que está presentando este desorden. Cuando yo hago este cambio en la alimentación, cuando tengo un diabético en casa, ¿no es cierto?, tengo que realizar un cambio en la alimentación para que no genere, ¿no es cierto?, quizás una desmotivación en la persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el resto de la familia? Quizás acompañar este sistema, ¿no es cierto?, de alimentación. Apaguen, chicos, sus micrófonos, porfa. José Beltrán. Chicos, apaguemos los micrófonos, por favor. Gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con el entorno de la familia, ¿no es cierto?, de esta persona? Quizás tenga que cambiar también su sistema de alimentación para poder ayudar a la persona que está desarrollando diabetes. De esta manera, incluso nosotros mejoramos nuestro estilo de vida, ¿sí? En mi casa, por ejemplo, ya se elaboran muy pocas cosas realmente con azúcar, ¿sí? Entonces, mi familia se ha acostumbrado, por mi condición, se ha acostumbrado a si es que hacemos jugos, que es muy poco realmente, si hacemos, tal vez, hacemos aguas saborizadas como agua de limón, agua de naranja, las frutas más bien se consumen de forma natural, se consume más agua o se consumen aromáticas o se consumen tipos de tés o infusiones, para poder de pronto combinar o tomar junto con los alimentos, ¿ya? Ya no se trabaja muchos productos con azúcar. El pan, por ejemplo, que trabajamos es solamente pan incluso ahora que hay cuarentena y todo, quizás 1 o 2 veces a la semana compramos pan realmente, si no, siempre se consume pan de masa madre, tiene menos cantidad de grasa, no se utilizan azúcares, ¿no es cierto? Entonces son cambios en la alimentación que de alguna manera la familia también o el entorno de la persona con esta condición tiene que tomar para poder favorecer quizás los cambios en la alimentación de esta persona. Y ojo, ¿no? O sea, no es que el diabético tiene que privarse absolutamente de todo, sino que quizás tiene que suplementar o quizás tiene que de forma esporádica consumir ciertos productos, ¿sí? No es que está completamente privado de consumir los ciertos alimentos, sino que tiene que hacerlos con un control. La próxima clase lo que vamos a hacer es vamos a ir realizando un cálculo calórico
de un conteo de hidratos de carbono, que es lo que tiene que cuidar la persona con diabetes. Si son los hidratos de carbono los que producen, ¿no es cierto?, estos cambios en el metabolismo del azúcar, obviamente hay que considerar el consumo de estos en la dieta diaria. Entonces vamos a hacer el cálculo de hidratos de carbono para una persona que está presentando diabetes. Lo que ustedes tienen que hacer es profundizar la información que yo les estoy dando ahora con la lectura que tienen que realizar del documento que está en este momento en el CIF. Léanlo, por favor, ¿sí? Léanlo, porque vamos a hacer un control de lectura la próxima clase para iniciar. Además de eso, yo les iré haciendo preguntas durante el ejercicio que vamos a realizar, donde ustedes tendrán que responder como hicimos o como hemos hecho con los ejercicios de cálculos anteriores, donde yo les iba preguntando datos, ¿no es cierto? Entonces, necesito que por favor hagan lectura. No van a tener otra tarea más para esta semana, sino solamente la lectura, por favor, de esta información, ¿ok? Eso sí les pido de favor, porque ahora estamos viendo o revisando esta información de forma general. Tampoco vamos a profundizar tanto como un nutricionista o quizás un médico, porque nosotros a donde tenemos que ir es a saber cuáles son los productos, ¿no es cierto? Y en las cantidades que debe consumir la persona con diabetes, ¿sí? Es importante que sepamos cuáles son los tipos de diabetes, ¿no es cierto? Y que quizás cómo podemos tratar estos tipos de diabetes, pero lo más importante es saber qué alimentos puedo yo dar en la dieta a esta persona que está presentando esta condición, ¿ya? Algunos de los problemas que se pueden dar también o que son consecuencia de la diabetes son, por ejemplo, la hipertensión arterial, ya que puede verse afectada también la tensión arterial por las personas que están presentando cuadros de diabetes, problemas de arteriosclerosis, cuando se acumulan, ¿no es cierto?, las grasas en las arterias y esto reduce el flujo sanguíneo y puede llevarnos a sufrir problemas como infartos al corazón, accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Que pueden ser graves o que incluso puede llevarnos a la muerte. Miocardiopatías, los infartos, los problemas de obesidad, todos son consecuencia o que pueden ser condiciones que aparezcan junto con la diabetes, ¿ya? Podemos tener complicaciones oculares, nefropatías, daño a los riñones, neuropatías también, daños a los nervios y demás. Entonces, estas situaciones pueden presentarse como consecuencia de la diabetes, ¿ya? El hecho de que yo tenga o que presente, por ejemplo, un tipo de diabetes 1 o tipo de diabetes tipo 2, cualquiera de los dos podrían ser insulino dependientes. Hay personas quizás cuando están presentando un diabetes tipo 2 o una prediabetes que pueden tomar fármacos que pueden ayudar a metabolizar esos hidratos de carbono y que no necesiten utilizar insulina extra. Ya no todos los diabéticos son insulino dependientes. El diabetes tipo 2 se puede controlar con fármacos si es que se detecta o se controla a tiempo este tipo de diabetes, ¿ya? Ninguno de los tipos de diabetes son reversibles, a excepción quizás del diabetes gestacional, aunque asimismo los últimos estudios que se han realizado dicen que más del 80% de las mujeres que presentaron diabetes gestacional en el embarazo, ¿no es cierto?, quizás en algún momento de su vida puedan desarrollar este tipo de condición o patología si es que no llevan una alimentación adecuada, ¿sí? Entonces, puede ser un indicador también del desarrollo de un diabetes tipo 2. Ahora, no todos, como digo, los diabéticos son insulino dependientes, sobre todo si hablo de los diabéticos tipo 2. Obviamente el tipo 1, el páncreas al no producir nada de insulina, entonces obviamente va a tener que tomarla del exterior. El diabético tipo 2, este diabético que tiene este inconveniente debido a su sistema de alimentación, quizás tenga o no tenga que ser insulino dependiente. Sin embargo, como digo, ninguno de los tipos de diabetes son, cuando ya son diagnosticados, obviamente, son reversibles. Lo que sí puede pasar es que nos anticipen. Si es que yo realizo un examen en sangre, porque obviamente todo esto se va a diagnosticar a través de un examen en sangre, y bueno, también hay un indicador en orina. Sin embargo, el examen en sangre puede ser, ¿no es cierto?, el indicador para saber en qué situación yo me encuentro. Si quizás la persona está teniendo problemas con el metabolismo de los azúcares y es lo que llamamos prediabetes, quizás pueda con un tratamiento revertir, ¿sí?
pero ya una vez que el diabetes se diagnosticó, es un problema que no tiene vuelta atrás. Entonces tiene que haber un control en cuanto a la alimentación, ¿ya? Es importante entonces que ustedes realicen lectura, porque la próxima clase lo que vamos a hacer es el cálculo de un menú, o cómo tienen ustedes que calcular, ¿no es cierto?, la cantidad de azúcares que tienen los alimentos en la dieta diaria, y cómo puedo yo distribuir este total de calorías de los hidratos de carbono, que es lo que tenemos que cuidar en cualquiera de los tipos de diabetes que estamos tratando, ¿sí? La alimentación va a ser similar en cualquiera de los tres. Lo más importante es que nosotros vayamos contando las calorías de los hidratos de carbono, que es lo que obviamente va a afectar de gran manera la glucosa en sangre. Ahora, en cuanto a proteínas y grasas, se recomienda el consumo en iguales proporciones, como hemos venido trabajando, 15% de proteínas, hasta un 30% de grasas, pero lo que sí se recomienda es que de ese 10% del que hablábamos de grasas saturadas para una persona con una alimentación común, para un diabético quizás la cantidad de grasas saturadas tenga que bajar al 8%, ¿sí? Pero debemos incluir o tenemos que racionar la comida por lo menos en 5 o hasta 7 comidas, es lo que se recomienda para una persona con diabetes, porque no podemos tener estos picos de que sube y baje el azúcar, sino la idea es que se mantenga un régimen durante todo el día que permita que la persona tenga la cantidad de hidratos de carbono adecuadas para poder gastar, ¿no es cierto?, o utilizarlo como energía, ¿sí? Hay otras recomendaciones que se hace a las personas que tienen diabetes, como por ejemplo el caso de la actividad física, ¿no es cierto?, el consumir mayor cantidad de verduras, el realizar este consumo de alimentos durante las raciones en el día, utilizar técnicas culinarias adecuadas y todo esto. Van a realizar eso ustedes una lectura, ¿sí? Y la próxima clase, como digo, hacemos un control pequeñito y vamos a trabajar con el gasto calórico y el conteo de hidratos de carbono con las personas con diabetes, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una, chef. O sea, es una duda. Diga. ¿Siempre las personas que tienen diabetes tienen problemas con las harinas? A ver, creo que se nos va a costar, nos conectamos enseguida para no cortarles así antes de responder Daniel. Todas las personas tenemos, ¿no es cierto?, asimilamos las harinas como féculas, ¿no es cierto?, como almidones, perdón, y obviamente estos productos, recuerden, ingresen como ingresen al organismo, siempre van a producir o van a convertirse en glucosa. Es la molécula más simple que ingresa en el organismo,